Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo puede una mujer casarse con el hombre que estuvo a punto de casarse con su propia hermana y no ver lo que había detrás? Yo pensaba lo mismo de otras mujeres. Lo pensaba cuando veía esos programas de televisión, esos reportajes del corazón donde salían señoras llorando y contando que su marido tenía otra familia, o que les había robado los ahorros, o que las había tenido engañadas durante años. Me ponía delante del televisor, con mi yogur de fresa y mi manta de cuadros escoceses, y pensaba, Dios mío, qué ingenuas, ¿cómo no se dan cuenta? Y cambiaba de canal. Eso era yo. Eso era Marisol Fuentes Calabria, con 34 años, funcionaria del Ayuntamiento de León desde los 27, con su plaza fija, su piso de alquiler en la calle Padre Isla, su Ford Ka azul marino de segunda mano que arrancaba a la tercera, su yogur de fresa y su manta de cuadros. Una vida pequeña y ordenada. Una vida que yo había construido ladrillo a ladrillo, con mucho esfuerzo y mucha soledad, y de la que me sentía razonablemente orgullosa. Razonablemente. Ese adverbio lo aprendí en terapia, mucho después. Mi psicóloga, Concha, me dijo un día, Marisol, tú nunca te has permitido estar orgullosa del todo. Siempre hay un razonablemente, un más o menos, un no está mal. ¿Por qué? Y yo me quedé callada un rato largo, mirando el ficus de su consulta, ese ficus que siempre tenía una hoja amarilla a punto de caerse, y pensé que tenía razón, que yo siempre había vivido en el territorio del no está mal, nunca en el del es magnífico, nunca en el del me lo merezco. Supongo que eso importa para entender lo que pasó. Importa mucho. Mi hermana Рocío era todo lo contrario. Росио была той дочерью, которую моя мать всегда желала. По-настоящему привлекательная. Такая, что не нуждается в косметике. С черными прямыми волосами, которые не достались мне. Мне достались русые, напоминающие мушиный окрас, и непослушные кудри. Приветливая, жизнерадостная, из тех людей, что входят в помещение, и оно словно немного озаряется. Я же не привносила света, когда входила. В лучшем случае помещения становились чуть более упорядоченными. Не буду скрывать, бывали моменты, когда я завидовала Россио. Конечно, бывали. Мы сестры, а не святые. Но и любила я ее. Любила по-настоящему. С этой необычной смесью восхищения, соперничества и нежности, которая свойственна только сестрам. Мы росли вместе в квартире на улице Маэстро Уриарте, в районе Крусера, квартале Леона с его блочными постройками из красного кирпича 80-х годов, подъездами с вечно неисправным лифтом, общими гаражами с запахом масла и сырости. Nuestros padres habían trabajado toda su vida para pagar ese piso, y cuando murió mi padre, mi madre se quedó allí, sola, aferrada a ese piso como a un salvavidas. Rocío se marchó a Madrid a los 23, estudió comunicación, encontró trabajo en una productora y su vida despegó de esa manera en que despegan las vidas de las personas a las que les salen bien las cosas. Yo me quedé en León, aprobé las oposiciones al ayuntamiento a la segunda, me busqué el piso de la Padre Isla, me compré el Ford Ka y me instalé en mi vida de razonablemente bien. Nos veíamos en Navidades y en verano, cuando Rocío volvía al pueblo con mi madre, y en algún cumpleaños suelto. Nos llamábamos por teléfono de vez en cuando. No éramos de esas hermanas que se lo cuentan todo, pero tampoco éramos distantes, éramos normales, lo que es una familia normal española de clase trabajadora. Te quiero, pero no tenemos tiempo ni costumbre de decírnoslo. Cuando Rocío me llamó para contarme que había conocido a alguien, me alegré por ella. Me alegré de verdad. Se le notaba en la voz esa felicidad que no se puede fingir, ese temblor suave de quien acaba de descubrir algo bueno. Me dijo que se llamaba Andrés, que era de Salamanca, que trabajaba en el sector inmobiliario, que era muy guapo, muy atento, muy todo. Marisol, creo que este es el bueno, me dijo, y yo noté que se reía un poco, de esa risa que da vergüenza tener porque te hace sentir demasiado vulnerable. Pues me alegro, Rocío, ya era hora, le dije yo. Y lo decía en broma, pero también lo decía en serio. Rocío tenía 31. Llevaba unos años saliendo con uno y con otro, sin que ninguno cuajara.
Yo me decía que era porque Rocío era exigente, que Rocío sabía lo que quería. Ahora creo que Rocío era demasiado buena persona para detectar a cierto tipo de hombres a tiempo. Tardé unos meses en conocer a Andrés. Lo conocí en una cena en Madrid, en el piso que Rocío compartía con una amiga en Lavapiés. Era un piso bonito, de esos reformados con gusto y poco dinero, con lámparas de IKEA y estanterías llenas de libros que sí habían leído. Llegué en el albia de las 6:15, con mi bolsa de fin de semana y una botella de Ribera del Duero que compré en la tienda de la estación. Andrés ya estaba allí cuando llegué. Os voy a ser honesta. La primera vez que lo vi, me gustó. No de una manera que yo reconociera como peligrosa. Me gustó como te gusta la gente guapa y segura, esa admiración estética que sientes y enseguida apartas porque es el novio de tu hermana y no es ni correcto ni útil. Tenía unos 40 años, moreno, con esa mandíbula cuadrada que sale en las series, y una manera de estar en el espacio, apoyado en la encimera de la cocina con los brazos cruzados, sonriendo, que transmitía una seguridad que no era arrogancia, o al menos no lo parecía entonces. Me dio 2 besos y me dijo, por fin, Rocío me habla mucho de ti. Y yo pensé, qué bien que mi hermana le hable de mí, qué detalle. Esa noche cenamos los 4, Rocío, Andrés, la amiga de Rocío que se llamaba Tamara y yo. Nos reímos mucho, bebimos el Ribera que traje más una botella que puso Andrés, y cuando me fui a dormir al sofá cama del salón, pensé que Rocío había acertado, que este sí parecía el bueno. Lo que pasó después tardó casi 2 años en suceder. No voy a contaros lo que vino antes punto por punto, porque tampoco lo entiendo del todo. Lo que sé es que entre esa cena y la llamada de teléfono que lo cambió todo, hubo una serie de cosas pequeñas que yo no supe leer. O no quise. Eso también lo he trabajado en terapia, la diferencia entre no saber y no querer saber. Andrés y Rocío se prometieron en octubre. Mi madre lloró de alegría. Yo fui a la joyería con ellos a ver los anillos. Una tarde de sábado en una joyería de la calle Mayor de Salamanca, donde vivían los padres de Andrés. Una joyería con vitrinas iluminadas y moqueta burdeos, y una señora mayor detrás del mostrador, que los miraba con esa ternura profesional de quien lleva toda la vida vendiendo promesas de oro. Rocío eligió un solitario sencillo, brillante pequeño, banda fina, elegante, como ella. Los preparativos de la boda empezaron en enero, boda para septiembre del año siguiente. Una boda de unos 120 comensales, en una finca a las afueras de Salamanca, con catering y fotógrafo y todo lo que se lleva. Yo era la madrina. Lo de ser la madrina me llenó de orgullo, aunque también me puso nerviosa. Tendría que hablar en el banquete, tendría que organizar la despedida de soltera, tendría que estar pendiente de 1000 detalles. Recuerdo que en esa época hablaba más con Rocío que nunca. Llamadas largas por la noche, cuando yo ya estaba en pijama y ella también, hablando de la lista de invitados y del menú y de si el vestido de las damas de honor iba a ser azul polvorienta o verde salvia. Eran conversaciones tontas y bonitas, esas conversaciones que construyen intimidad sin que te des cuenta. Y en esas conversaciones Andrés aparecía. Aparecía como aparece el protagonista de las historias de amor, como el centro alrededor del que todo giraba. Rocío hablaba de él con esa mezcla de admiración y desasosiego que da querer mucho a alguien. A veces decía cosas que entonces no registré como señales de alarma. A veces es un poco intenso, me dijo una noche. ¿Intenso cómo? No sé, muy pendiente, no sé. Ya sabes cómo son algunos hombres cuando te quieren mucho, que se pasan. Eso es que te quiere, le dije yo, y ella no dijo nada más. Ahora, cuando recuerdo esa pausa, ese silencio de 3 o 4 segundos al otro lado del teléfono, se me hace un nudo en el estómago, porque esa pausa lo contenía todo. Rocío sabía algo que no sabía cómo decir, o no quería decirlo, o pensaba que se equivocaba. En mayo, 4 meses antes de la boda, Rocío la rompió. Me llamó un martes por la mañana, mientras yo estaba en el ayuntamiento procesando solicitudes de licencias de obra. Sonó el móvil, vi que era ella y salí al pasillo para cogerlo. Estaba llorando de verdad,
de esas llantos que te desgarran la voz y te dejan sin respiración, y lo primero que pensé fue que le había pasado algo a mi madre. Rocío, Rocío, para, ¿qué pasa? ¿Es mamá? No, no es mamá, es... Lo he dejado, Marisol. He roto con Andrés. Me quedé quieta en ese pasillo del ayuntamiento, con sus fluorescentes parpadeantes y su olor a papel y a café quemado, y tardé un momento en procesar lo que me estaba diciendo. ¿Qué? ¿Cómo que lo has dejado? ¿Qué ha pasado? No puedo contártelo ahora, no puedo, solo necesito que sepas que he tomado la decisión correcta, que estoy bien, que voy a estar bien. Intenté sacarle más información, pero Rocío no quiso hablar. Me dijo que necesitaba tiempo, que me lo contaría cuando estuviera preparada, que de momento solo quería estar tranquila. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared del pasillo del ayuntamiento. Había un cartel pegado con celo que decía: «Recuerda apagar las luces al salir», y llevaba tanto tiempo ahí que el papel se había puesto amarillo. Me quedé mirando ese cartel un buen rato. Llamé a mi madre esa misma tarde. Mi madre ya lo sabía. Rocío le había llamado antes, y mi madre estaba hecha polvo, no tanto por Rocío como por la boda, por los depósitos que ya se habían pagado, por lo que iba a decir la gente. Mi madre era así, no por maldad, era una mujer de su generación, de las que miden el bienestar de sus hijas por si tienen marido y piso en propiedad. En los días siguientes intenté hablar con Rocío varias veces. Ella siempre me decía que estaba bien, que había sido lo correcto, que necesitaba tiempo. Nunca me dio detalles, nunca me dijo qué había pasado exactamente. Lo que sí me dijo, en una de esas llamadas, fue: «Marisol, no te metas en contacto con Andrés. Por favor. Sé que quizás él intente ponerse en contacto contigo para que hables conmigo, para que intercedas. No lo hagas, prométemelo». Y yo se lo prometí. Os juro que se lo prometí. Andrés me llamó 3 semanas después de la ruptura. Yo estaba en casa, un domingo por la tarde, fregando los cacharros del almuerzo. Sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla. Lo tenía guardado como Andrés Rocío, desde la primera vez que lo conocí. Y dudé. Dudé de verdad. Me acordé de lo que me había pedido mi hermana. Pero también pensé, es solo una llamada. Si lo cojo y me dice que quiere que interceda, le digo que no puedo ayudarle y cuelgo. No hay nada de malo en cogerlo. Eso pensé. «Marisol», dijo cuando descolgué, y su voz tenía algo roto dentro. «Siento molestar. Sé que no debería llamarte. Andrés, no sé si... No te pido nada, solo... Necesitaba hablar con alguien que la conociera, que me pudiera explicar qué ha pasado. No estoy bien, Marisol. Sinceramente no estoy bien. Lo que sentí en ese momento fue lástima, pura y simple lástima. Era un hombre que había perdido a la mujer que quería, que tenía una boda planificada y una vida proyectada, y de repente nada de eso existía. Aunque mi lealtad fuera con mi hermana, yo también había conocido a ese hombre. Habíamos cenado juntos, nos habíamos reído juntos. No era un extraño. Hablamos 1 hora. Él me contó su versión, que no había entendido qué había salido mal, que él quería a Rocío, que habían discutido, pero que todas las parejas discuten, que estaba destrozado. Yo escuché. No dije nada malo de Rocío. No le prometí interceder. Cuando colgué, me quedé con la sensación rara de quien acaba de hacer algo que no sabe si está bien o mal. No le dije nada a Rocío de esa llamada. Eso fue el primer error. Hay muchos más, ya os lo adelanto, pero ese fue el primero. Los meses siguientes fueron extraños. Rocío se fue recuperando, o eso me parecía desde la distancia. Volvió a salir con amigos, me contaba cosas de su trabajo, parecía estar rehaciendo su vida. Yo estaba contenta por ella, y al mismo tiempo, en algún lugar pequeño y poco honesto de mi cabeza, seguía pensando en Andrés de vez en cuando. No de manera romántica, eso me digo ahora y no sé del todo si es verdad. Lo que sí sé es que me acordaba de él, de su voz en esa llamada, de cómo me había dicho «gracias por escucharme» antes de colgar, de cómo alguien que parece tan seguro
puede sonar tan pequeño cuando está roto. Me llamó 2 veces más en los meses siguientes. 2 llamadas cortas, sin pretensión aparente. Me contaba cómo estaba. Me preguntaba cómo estaba yo. La segunda vez me dijo que estaba pensando en mudarse a León, que había una oportunidad de trabajo allí, que conocer León a través de las historias de Rocío siempre le había dado buena impresión de la ciudad. Es una ciudad tranquila, le dije yo. Aquí la gente es seria, pero buena. Como tú, me dijo él. Y yo me reí porque no supe qué decir. 3 meses después, Andrés se mudó a León. Os voy a decir una cosa que quizás os sorprenda. Cuando me enteré de que Andrés se había instalado en León, mi primera reacción no fue ilusión, fue incomodidad. Una incomodidad genuina, porque yo sabía que aquello complicaba las cosas, porque yo sabía que Rocío no lo sabía, y que si se enteraba iba a sentirse, no sé, traicionada quizás no era la palabra, incómoda como mínimo. Pero me dije que León no era un pueblo, que era una ciudad de 120,000 habitantes, que no tenía por qué cruzarme con él. Me lo crucé a las 3 semanas, en el mercadillo del domingo en la Plaza Mayor. Yo estaba mirando unos pañuelos de seda artificial en el puesto de una señora que venía todos los domingos desde no sé qué pueblo de la provincia, y lo vi de lejos, entre la gente, con su chaqueta gris y su manera de andar. Pude haberme ido. Я мог бы незаметно пройти мимо торговых точек и уйти, оставшись незамеченным. Я этого не сделал. Я приветствовал его. Он выразил радость от встречи, или, по крайней мере, так показалось. Мы выпили кофе в заведении на углу. Заведении с ламинированными столешницами, подвешенными к потолку деликатесами и постоянно включенным телевизором, транслирующим спортивные состязания, даже если это не был соответствующий день. Мы провели час в беседе. Андрес поделился со мной деталями своего нового начинания, ориентированного на развитие жилищных комплексов в данной местности. Его речь о Леоне отличалась искренним воодушевлением, что свидетельствовало о глубоком погружении в тему и более основательном исследовании города, чем я ожидал. Перед расставанием он поинтересовался: «Не возражаете ли вы, если я буду периодически направлять вам сообщения? Суть в том, что я пока не знаком здесь ни с кем, и пребывание в незнакомом месте без установленных связей ощущается несколько необычно». Я выразил согласие, отметив, что это не вызывает у меня никаких разногласий. Второй момент, который оказался не совсем верным. События, развернувшиеся затем, протекали плавно. Настолько плавно, что теперь, когда я стремлюсь изложить эту историю другим, я порой замечаю на их лицах ту же степень недоумения, которую испытывал сам, наблюдая за происходящим. Esa expresión de «pero cómo no te diste cuenta?» Empezamos a quedar de vez en cuando, una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana, siempre en sitios públicos, siempre de manera informal. Un café, una caña en el bar del Húmedo, una vuelta por el parque de San Francisco cuando el tiempo lo permitía. Yo me decía que éramos amigos, que no había nada de malo en tener un amigo. No le dije nada a Rocío. Eso me pesaba de verdad. Y cuando hablaba con mi hermana por teléfono, cuando ella me preguntaba qué tal, yo le contaba cosas del trabajo, cosas de mi madre, cosas del vecino del quinto que tenía el perro que ladraba por las noches, y no le decía nada de Andrés. Me convencía de que no había nada que contar, que cuando hubiera algo que contar, se lo contaría, pero también sabía, en algún lugar que no quería mirar, que si de verdad no había nada que contar, no habría tenido ningún problema en mencionarlo. Andrés era atento, era muy atento. Recordaba cosas que yo le había dicho semanas antes, que me dolía la rodilla derecha cuando llovía, que me gustaba el café con leche pero sin azúcar, que odiaba las alcachofas, y las incorporaba a su manera de estar conmigo. Una vez apareció con una bolsa de churros del horno de la Avenida Independencia, que yo le había dicho una vez que eran los mejores de la ciudad. Me acordé de que te gustaban, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Pequeñas cosas, detalles pequeños, así es como funciona, así es como siempre funciona, me dijo Concha después, mucho después. El grooming emocional, lo llaman.
que no es solo para los depredadores de niños, es para cualquier tipo de manipulación. Haces que alguien se sienta visto, atendido, especial. Y cuando alguien que lleva años viviendo en el territorio del razonablemente bien se siente de repente especial, ese alguien baja la guardia. Yo bajé la guardia. En febrero, 9 meses después de que Andrés se mudara a León, me dijo que le gustaba. Estábamos en su piso. Había empezado a quedar allí, en un tercero sin ascensor de la calle Burgo Nuevo, con la calefacción ruidosa y las ventanas que no cerraban del todo bien, y una librería llena de libros sobre arquitectura y economía. Cenando una pizza que habíamos pedido, y de repente lo dijo, así, directamente, sin grandes aspavientos. Me dijo que llevaba meses pensando en cómo decírmelo, que sabía que la situación era complicada, que si yo pensaba que era una locura, lo entendería perfectamente, pero que no podía seguir callándoselo. Yo me quedé con el trozo de pizza a medias, camino de la boca. Lo primero que sentí fue... No os voy a decir que fue horror, porque no fue horror. La verdad es más complicada y más vergonzosa. Lo primero que sentí fue algo caliente y prohibido, que no quería reconocer como lo que era. Lo segundo que sentí fue el peso de la cara de mi hermana. Andrés, le dije, esto no puede ser. Lo sé, dijo él, sé que es complicado. Complicado no, imposible. Es mi hermana. Vuestra relación ya terminó, hace casi un año. Da igual, es mi hermana. Me fui esa noche. Cogí el bolso, me puse el abrigo y me fui. Caminé hasta casa por el frío de febrero, que en León, en febrero, es un frío que cala en los huesos, uno de esos fríos que te entran por los tobillos y te suben hasta la espalda. Y pensé, en todo el rato que tardé en llegar, unos 20 minutos, que tenía que hablar con Rocío, que tenía que decirle lo que estaba pasando, que tenía que poner distancia con Andrés. No llamé a Rocío esa noche, me dije que era muy tarde, que llamaría mañana. No llamé mañana tampoco. Sé lo que estáis pensando, y tenéis razón, lo sé. Pero hay algo que quiero que entendáis, algo que me cuesta mucho decir incluso ahora, sentada aquí, después de todo lo que ha pasado. Yo estaba sola. Llevaba años sola, no de manera dramática, no de esa soledad de película con la mujer llorando en la bañera. De esa soledad cotidiana y sorda de quien lleva mucho tiempo sin que nadie le preste atención de verdad, sin que nadie recuerde sus churros favoritos, sin que nadie espere sus mensajes. No es excusa, lo sé. No es excusa para lo que hice, para la manera en que traicioné a mi hermana. Pero es la verdad. Y si cuento esto es para ser honesta, no para quedar bien. Andrés y yo empezamos a salir en marzo. No se lo dije a Rocío hasta mayo, y cuando se lo dije, no fui yo la que lo hice. Fue ella la que me llamó porque alguien se lo había contado. Una amiga en común que había visto una foto en Instagram, una foto de un concierto en el Auditorio Ciudad de León, donde salíamos los dos, sin ningún gesto inequívocamente romántico, pero con esa proximidad que la gente lee bien. La conversación con Rocío fue la peor de mi vida, más que las conversaciones con la Guardia Civil, más que el juicio, más que nada. Porque era mi hermana, porque ella no gritó, eso fue lo peor. Que no gritó. Она обратилась ко мне тихим, лишенным эмоций тоном, который ощущался более тяжелым, чем любые повышенные ноты. Ее слова были абсолютно верными, и их воздействие было именно таким, каким должно было быть. Она сказала: «Марисоль, моя обеспокоенность не в том, что ты проводишь время с ним, а в том, что ты вводила меня в заблуждение на протяжении многих месяцев». И она добавила: «Есть что-то в Андресе, что вызывает вопросы, что-то, что отличается от того, как это выглядит на первый взгляд. И меня пугает, что ты этого не замечаешь». Я поинтересовалась, что она имела в виду. Она ответила, что не может этого объяснить, поскольку если бы она это сделала, я бы не поверила ей, и мне пришлось бы убедиться в этом самостоятельно. И она выразила надежду, что мне никогда не придется этого делать. Затем она прервала связь. Мы не общались почти 4 месяца. В тот период в моем внутреннем повествовании я выбрала Андреса.
Я решила, что его версия произошедшего была верной, что Росио преувеличила и что предупреждения моей сестры были вызваны ревностью, обидой или их сочетанием. Andrés me lo había contado todo, su versión de todo, con mucho detalle, con mucha serenidad, con esa manera que tenía de hablar que hacía que todo sonara razonable. Rocío se había vuelto desconfiada. Rocío había construido problemas donde no los había. Rocío no había sabido valorar lo que tenía. Yo lo creí. Dios mío, lo creí. O me lo creí, que no es lo mismo. Creer es un proceso pasivo. Creérselo es activo. Requiere trabajo. Requiere ignorar activamente las cosas que no encajan, las pausas extrañas, los momentos en que algo en tu estómago te dice, espera. Hubo momentos así. Los hubo desde el principio. Pero al principio eran pequeños y fáciles de enterrar. El primero que recuerdo con claridad fue en abril, al mes de estar juntos. Habíamos quedado para cenar en un restaurante del barrio húmedo, un sitio que me gustaba mucho, de esos con las mesas apretadas y el vino de la tierra y el ruido de fondo que te hace sentir que formas parte de algo. Прибыл с небольшой задержкой. Время незаметно пролетело на рабочем месте. И Андрес ожидал у стойки. Когда он меня увидел, выражение его лица промелькнуло меньше, чем за мгновение. Меньше, чем за мгновение. Но я это зафиксировала. Это не было раздражение. Это было нечто более сдержанное, чем раздражение. Своего рода анализ. Словно он производил оценку. Затем он улыбнулся, поприветствовал меня 2 касаниями щек и заверил, что все в порядке, что я появилась совсем недавно, и вся ситуация оставалась обычной. Но это выражение закрепилось где-то в моей памяти, помещенное в раздел, который я не стремилась активировать. Второй момент внимания произошел в июне. Мы были знакомы 3 месяца и начали обсуждать возможность моего более продолжительного пребывания в его квартире. Без формальных договоренностей, без упоминаний о совместном проживании. Просто как нелогичность моего возвращения одной на улицу Падре Исла, когда мы задерживались допоздна. Однажды я оказалась в квартире Андреса и заметила, что он освободил пространство в шкафу. Примерно треть шкафа с аккуратно развешанными пустыми вешалками. Он указал на это как на некий дар. «Для тех случаев, когда ты останешься», — произнес он. Y yo debería haberme sentido solo halagada. En parte me sentí halagada, pero también sentí algo que no supe nombrar entonces, una especie de adelantamiento, como si el espacio en el armario no fuera una invitación, sino una conclusión, como si la decisión ya estuviera tomada y solo estuviera esperando que yo la alcanzara. Le dije que era un detalle muy bonito. Empecé a dejar ropa en su piso. En septiembre, Andrés me propuso matrimonio. Llevábamos 6 meses saliendo. 6 meses. Yo tenía 34 años y él tenía 41, y supongo que para él los tiempos eran distintos, que a los 41 uno quiere ir más rápido. Me lo propuso en casa, un sábado por la mañana, sin ningún aparato especial, sin restaurante, sin rodilla en tierra, sin anillo preparado. Me dijo, mientras desayunábamos, con el café humeando y la radio de fondo con una canción que no recuerdo. ¿Te casarías conmigo? Así, en pregunta, como si fuera lo más natural del mundo. Debería haberme tomado tiempo, debería haber pensado, debería haber llamado a Rocío, que para entonces ya habíamos retomado el contacto, de manera fría y frágil, con esa cortesía dolorosa de quien quiere a alguien y no sabe cómo estarlo. Debería haber hablado con mi madre de verdad. Debería haber prestado atención a todas las carpetas cerradas en mi cabeza. Pero estaba sentada en la cocina de un hombre que me hacía sentir especial, con el café caliente y la radio y la luz de septiembre entrando por la ventana. Y pensé, esto es lo que querías, ¿no? Un piso, una familia, alguien. Le dije que sí. Mi madre lloró, de alegría, esta vez sin ambigüedad. Lloraba de alegría de verdad, con ese llanto de madre que lleva años queriendo ver a su hija instalada en la vida. Me abrazó en el recibidor del piso de la maestro Uriarte, con su olor a colonia de siempre y el sonido del televisor de fondo, y me dijo, «Hija, qué contenta estoy, qué contenta». Y yo también estaba contenta.
Eso es lo que quiero que entendáis. Yo estaba contenta. No era una actuación. No estaba encerrada ni amenazada, ni nada de lo que viene después. En ese momento de mi historia, yo era una mujer de 34 años que se había comprometido con un hombre y que estaba contenta. El problema no era que no estuviera contenta. El problema era todo lo que no sabía. Rocío vino a León en octubre, cuando le conté lo del compromiso. Vino sola, sin avisar mucho. Me llamó un jueves para decirme que el viernes cogía el Albia y que necesitaba verme. Quedamos para comer en un sitio tranquilo, una sidrería del casco antiguo, y cuando llegó y la vi, con su pelo negro y sus ojeras de no dormir bien, supe que aquello no iba a ser una conversación fácil. Fue directa. Rocío siempre fue directa cuando la cosa importaba de verdad. Me dijo: Marisol, voy a contarte por qué lo dejé, y después harás lo que quieras, pero necesito que lo sepas. Y me contó. Me contó cosas que yo no quería escuchar. Me contó que Andrés había empezado a controlarla. Los mensajes del teléfono, las salidas con amigas, los tiempos de llegada a casa. Me contó que al principio eran comentarios que podían parecer broma. ¿A qué hora quedas con fulana? ¿No es tarde para volver? Me contó que luego dejaron de parecer bromas. Me contó que hubo una noche, 4 meses antes de la boda, en que él le cogió el teléfono y leyó todos sus mensajes. Todos. Y que cuando ella se lo recriminó, él encontró la manera. No sé cómo explicar esto sin que parezca magia negra, pero así lo describió Rocío, de convertir la situación para que la que tuviera que pedir perdón fuera ella. Me contó que vivía con miedo a equivocarse, que había dejado de llamar a sus amigos porque cada llamada generaba una conversación que no quería tener, que cuando rompió con él, lo hizo en un momento de claridad que llegó después de una semana en Madrid donde él no estaba, una semana en que se había dado cuenta de que sin él respiraba diferente. Yo la escuché toda, y cuando terminó, me quedé en silencio un rato largo, mirando la sidra que no habíamos tocado. Y entonces hice la cosa más cobarde y más humana que he hecho en mi vida. Le dije que lo entendía, que lo sentía mucho, que eso había sonado muy difícil, y luego, poco a poco, le fui diciendo que quizás con ella había sido diferente, que a veces las parejas sacan lo peor de cada uno, que conmigo Andrés era distinto, que yo lo conocía. Rocío me miró con una expresión que no voy a olvidar nunca. No era enfado, era algo más profundo y más triste. Era la expresión de quien ve a alguien caminar hacia algo malo y sabe que no puede pararlo. Me dijo: espero equivocarme, Marisol, de verdad. Se fue a Madrid esa misma tarde. La boda fue en marzo. Una boda pequeña. Nada que ver con la que había planeado con Rocío. Apenas 40 personas, en el juzgado de paz de un pueblo a 20 kilómetros de León, donde los padres de Andrés tenían una casa de campo, con la comida en el restaurante del pueblo y un fotoperiodista local que hacía de fotógrafo de bodas los fines de semana. Sencillo. Mi madre, mis 2 o 3 amigas de siempre, los compañeros del ayuntamiento, los padres de Andrés, 2 personas mayores, correctas, que me trataron bien sin efusión, y poca gente más. Rocío no vino. Le mandé la invitación, pero no vino. Me mandó un mensaje el día antes. Te deseo lo mejor, Marisol. En serio. Lo que quiero es que seas feliz. Nada más. No llamó, no mandó flores, no apareció. Y yo entendí por qué. Y también me dolió. Y no supe cómo manejar que las 2 cosas pudieran ser ciertas a la vez. El día de la boda llovía. En marzo, en León, siempre hay riesgo de que llueva. Y ese día llovía de esa manera gris y continua que no es tormenta sino resignación. Recuerdo que me miré en el espejo del baño de la casa de campo antes de salir, con el vestido que me había comprado en una boutique del centro, color crema, nada del otro mundo, pero bonito, y me dije: eres feliz, eres feliz. Me lo dije 2 veces, como cuando te dices a ti misma que no tienes frío cuando sí tienes frío. Firmé los papeles en el juzgado de paz, con su mesa de madera oscura y su funcionario de fin de semana que leyó las fórmulas con el aburrimiento de quien las ha leído 400 veces. Y cuando firmé, pensé en Rocío por un momento, y aparté el pensamiento. Andrés me cogió la mano cuando salimos a la lluvia.
me la cogió fuerte, y yo pensé que eso era bueno. Las primeras semanas después de la boda vivimos en el piso de la Burgo Nuevo. Yo había dejado el piso de la Padre Isla. Me dio mucha pena, la verdad, ese piso que había sido mío durante 7 años, con sus paredes que yo había pintado de blanco y sus estanterías que había montado con el tutorial de YouTube. Y me había instalado en el de Andrés. Técnicamente era el piso de los dos, porque lo habíamos puesto a los dos nombres cuando Andrés renovó el contrato de alquiler. Ese detalle me había parecido romántico entonces. Un piso a medias, una vida a medias. Las primeras semanas fueron bien, o lo que yo llamaba bien. Andrés era atento, cocinaba bien, ponía música por las noches. Había momentos de verdadera calma, de esa calma doméstica que yo había querido durante tantos años. Pero los momentos que no eran de calma también empezaron enseguida. Y yo seguía abriendo esas carpetas y cerrándolas rápido. La primera conversación que recuerdo con claridad fue un lunes, 3 semanas después de la boda. Yo había quedado para cenar con Carmen, una compañera del ayuntamiento con quien me llevaba bien desde hacía años. Una cena sin importancia, en un bar de la calle ancha, la clase de plan que siempre había tenido sin tener que explicarlo a nadie. Cuando se lo dije a Andrés, no dijo nada malo, no dijo no vayas. Me preguntó con quién era, cuándo volvería, si era nueva la amistad o de siempre. Preguntas razonables, me dije, es normal que una pareja sepa dónde está el otro. Volví a las 11 de la noche, que no es tarde para una cena en León. Andrés estaba en el sofá, con el televisor puesto pero sin mirarlo realmente, y cuando entré me preguntó qué tal había ido. Le conté, me escuchó, no dijo nada, pero a la mañana siguiente, mientras desayunábamos, dijo: «Llegas tarde para una cena de trabajo». No era de trabajo, era con Carmen, te lo dije. 11:15 es tarde para una cena con una compañera. Andrés, son las 11 de la noche, no es tarde. Para mí sí lo es. Y se quedó callado. Y yo me quedé callada. Y desayunamos el resto en silencio, con la radio y el sonido del café y esa tensión que ocupa todo el espacio de una cocina pequeña. Cuando se fue al trabajo, me quedé fregando las tazas y pensando, ¿me está controlando o tengo que hablar con él de expectativas y horarios como hacen las parejas normales? Me convencí de que era lo segundo. Tercer error, y ya van 3. En mayo, 2 meses después de la boda, Andrés me propuso que miráramos pisos para comprar. No habría nada malo en esto por sí solo. Las parejas compran pisos. Es lo normal. Lo que me llamó la atención fue la urgencia, la manera en que lo planteó, no como una conversación, sino como un plan ya elaborado, con números, con barrios, con una notaría ya consultada de manera informal, como si lo hubiera estado pensando mucho tiempo sin decirme nada. Le pregunté si no era pronto. Me dijo que no, que los tipos de interés estaban bien ahora, que el mercado en León estaba estabilizado, que era el momento. Todo muy razonado, muy lógico. Lo que me preguntó a continuación me pareció normal en ese momento. Me preguntó si podría usar mis ahorros como parte de la entrada, que él aportaría la parte principal, que era solo para completar el porcentaje del banco, que era una inversión para los dos. Tenía ahorros, no una fortuna, pero 7 años de funcionaria con pocos gastos dan para algo. Le dije que sí, que podía aportar lo que tuviera. Me dijo que genial, que lo organizaría todo. Y empezó a organizar, la notaría, el banco, los papeles. Andrés se encargó de todo, porque yo no entendía mucho de hipotecas y él llevaba años en el sector inmobiliario y sabía cómo funcionaba todo. Yo firmé donde me decía que firmara, leí lo que me señalaba que leyera, pregunté lo que me pareció razonable preguntar. Lo que no pregunté, lo que no leí con la atención suficiente, lo que no hice revisar por nadie de mi confianza, eso es lo que importa. Y eso es lo que tardaré en perdonarme mucho tiempo. Compramos el piso, un cuarto piso con ascensor en un bloque de los años 80 en el barrio de La Palomera, con vistas al parque y una cocina que necesitaba reforma. Un piso normal, del tipo que compraban las familias normales del barrio. Lo compramos en junio. Firmamos en la notaría de la Avenida Ordoño, una notaría con moqueta verde y cuadros de paisajes castellanos en las paredes, y el notario leyó los documentos con esa voz monocorde de quien los lee todos los días,
y yo firmé, y Andrés firmó, y el notario estampó los sellos y nos dio la mano y nos felicitó. Salimos a la calle con las llaves. Andrés me abrazó en la puerta de la notaría. Lo que no supe hasta mucho después, era lo que esas llaves y esos papeles significaban realmente. Lo que había firmado de más, lo que faltaba en lo que había firmado, la arquitectura invisible que Andrés había construido alrededor de esos documentos. Pero eso es parte de la segunda parte de esta historia. Lo que sí empecé a notar en las semanas siguientes era que algo había cambiado. No de golpe, nunca de golpe. De esa manera gradual que hace que no sepas exactamente cuándo cruzaste la línea, porque la línea se va moviendo tan despacio que no la ves moverse. Andrés empezó a preguntarme sobre mis gastos. Pequeñas preguntas. ¿En qué te gastaste eso? ¿No es mucho para X? ¿No tienes ya una de esas? Al principio lo recibí como interés, como la clase de conversación que tienen las parejas que gestionan una economía común, razonable, normal. Luego empezó a sugerir que quizás era mejor que él llevara las cuentas, que era más organizado para eso, que así podíamos ahorrar mejor para el piso. Le di acceso a la cuenta común que habíamos abierto para los gastos del piso. 2 meses después, de manera que no sé muy bien cómo reconstruir, una firma aquí, una autorización allá, es para simplificar, así no tienes que venir al banco. Andrés tenía acceso a mi cuenta personal y yo no tenía acceso a la suya. Cuando lo noté, cuando realmente lo noté, no como algo abstracto, sino como algo concreto. Intenté hacer una transferencia y no pude. Intenté sacar dinero y no pude. La aplicación del banco mostraba movimientos que yo no recordaba haber autorizado. Cuando lo noté de verdad, sentí por primera vez ese frío específico. Ese frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Ese frío de cuando entiendes que algo que creías que era tuyo ha dejado de serlo. Me senté en el baño del piso de la Palomera, en la bañera vieja que todavía no habíamos reformado, con el móvil en la mano y la pantalla del banco delante, y pensé, hay algo que no está bien. Por primera vez no cerré la carpeta, la abrí y empecé a mirar. Cuando abres una puerta que llevas meses ignorando, lo que encuentras al otro lado no siempre es un monstruo. A veces es algo peor. Una habitación perfectamente ordenada que demuestra que todo lo que creías que era tuyo nunca lo fue. Que alguien había estado reorganizando tu vida mientras tú dormías, mientras tú trabajabas, mientras tú te decías a ti misma que todo estaba bien. Eso fue lo que encontré yo. Me quedé en ese baño un buen rato. La bañera era fría y el esmalte estaba desconchado en una esquina. Y yo tenía el móvil en la mano y miraba los movimientos de la cuenta con esa sensación de quien lee un idioma que conoce pero no entiende. Los números eran correctos, las fechas eran correctas, pero había transferencias que yo no recordaba, domiciliaciones de servicios que yo no había contratado, y sobre todo, había una ausencia, mis ahorros. Los que habían quedado después de la entrada del piso. 4,000 y pico euros que yo sabía que estaban ahí en septiembre, que en noviembre eran 3,000 y pico, y que ahora, en ese momento, sentada en la bañera, eran 843 euros con 20 céntimos. Me dije que había un error, que tenía que haber un error, que quizás yo no había llevado bien la cuenta de los gastos del piso. La reforma de la cocina, las cosas que habíamos comprado, los gastos de la mudanza. Me dije que cuando Andrés llegara a casa se lo preguntaría, y él me lo explicaría todo, y habría una explicación razonable para todo. Andrés llegó a las 8:30. Entró con 2 bolsas del supermercado y buen humor. Me dio un beso en la mejilla y empezó a colocar cosas en la nevera como si fuera un miércoles normal, que es lo que era, un miércoles normal de noviembre. Le pregunté por la cuenta. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue la primera vez que vi al Andrés que Rocío había intentado describirme. No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo nada que yo pudiera haber señalado a alguien y dicho, ¿ves? ¿Ves esto? Hubo algo mucho más difícil de señalar, una transformación gradual, casi imperceptible, de la conversación.
Empezó con calma. Claro, te explico. Siguió con una leve condescendencia. Marisol, los gastos del piso han sido muchos. Si los hubieras llevado, tú también te habrías perdido. Derivó hacia una especie de tristeza performativa. Me duele que desconfíes de mí después de todo lo que hemos construido. Y terminó, no sé muy bien cómo, con yo disculpándome. No sé cómo lo hizo. Eso es lo que más me cuesta explicar, incluso ahora. Entré en esa conversación con una pregunta legítima y salí de ella sintiéndome culpable por haberla hecho, sintiéndome pequeña y mezquina y desconfiada, sintiéndome exactamente lo opuesto de lo que debería haberme sentido. Esa noche, mientras Andrés dormía a mi lado, yo miraba el techo del dormitorio. Ese techo con una mancha de humedad en la esquina que habíamos prometido arreglar y nunca arreglamos. Y pensé, me ha pasado algo. No sé qué, pero me ha pasado algo. Los meses siguientes son los que más me cuesta ordenar en la memoria, no porque no los recuerde, sino porque los recuerdo de una manera extraña, como si los viviera desde dentro de una pecera, todo con una capa de cristal entre la realidad y yo. El control sobre el dinero se consolidó de manera que yo no supe combatir, no porque no intentara resistirme, lo intenté, a mi manera, con mis herramientas de entonces que eran muy pocas. Lo intenté preguntando, lo intenté reclamando. Cada vez que lo hacía, la conversación terminaba de la misma manera. Yo en el lado equivocado, sintiéndome la que había generado el problema por señalarlo. Hay un nombre para esto. Concha me lo enseñó después. Gaslighting, que es una palabra en inglés que en español tendría que ser algo como hacerte creer que lo que percibes no es real, que el frío no es frío, que el dinero que falta no falta, que tus ojos mienten. Lo que Andrés hacía no era violencia de las que se ven, era una reconfiguración constante de la realidad, pequeña, cotidiana, sin pausa. В начале года поступило предложение изучить варианты смены профессионального направления. Было высказано мнение, что текущее материальное поощрение не вполне коррелирует с возложенными задачами, в то время как мой спутник жизни обеспечивал стабильное финансовое положение для нас обоих, и мне было рекомендовано уделить время восстановлению. Эта мысль была представлена как ценный презент, как шанс обрести свободу. Я занимала штатную должность в структуре местного самоуправления города Лион. Это место было результатом 2 успешных прохождений конкурсных процедур и длительного периода профессионального становления. Фактически, это было моим единственным реальным пространством для самостоятельного принятия решений. Я обозначила свою позицию относительно сохранения текущего положения, акцентируя внимание на своей приверженности данной деятельности. Последовал ответ «Как тебе угодно». 2 слова «Как пожелаешь». Однако произнесенные не нейтральным образом, с той едва уловимой интонацией, которая порождает ощущение разочарования собеседника, ощущение неправильного выбора, ощущение неосознанного эгоизма. Я сохранила свое место службы. Это одно из немногих решений, которые я не изменила, и я безмерно этому рада. Однако эта тема вновь всплывала в марте, в мае, в сентябре различными методами, с разными доводами, но всегда к одной цели. Что было бы лучше, если бы я не занималась профессиональной деятельностью? Что было бы лучше, если бы я полностью зависела от него? Изоляция происходила постепенно. Я не осознавала, когда начала меньше планировать встречи с подругами, пока однажды не позвонила мне Кармен. Кармен, коллега из городской администрации, та, с ужина которой начался тот первый неловкий разговор, и не сказала: «Марисоль, мы не виделись месяцами, ты в порядке?» И я ответила, что да, что в порядке, что много хлопот было с новой квартирой. И это была правда, что хлопот было много. Но также было правдой, что планы, которые я пыталась осуществить, по тем или иным причинам срывались до их реализации. Иногда, потому что Андрес напоминал мне, что у нас было запланировано на этот день. Иногда, потому что появлялись какие-то обстоятельства. Иногда, и это вызывает у меня наибольшее смущение, потому что я сама начала избегать встреч, чтобы избежать тех разговоров, которые возникали впоследствии. Es más fácil no quedar
que quedar y volver a casa, y pasar la noche siguiente en silencio, con ese silencio que ocupa más que los gritos. Con mi madre las cosas también se habían enfriado, aunque de manera diferente. Mi madre lo quería a Andrés, lo quería de verdad, con ese entusiasmo de madre que ve a su hija establecida y no quiere mirar demasiado de cerca lo que hay debajo. Cuando yo le insinuaba algo, nunca lo dije claro, nunca tuve el valor de decirlo claro. Mi madre decía cosas como, todas las parejas tienen sus cosas, o hay que ceder en el matrimonio, o tú eres muy independiente, Marisol, siempre has sido muy independiente, eso en una pareja hay que trabajarlo. Y yo le escuchaba y me decía que quizás tenía razón, que quizás era yo. El problema con el gaslighting, y esto me costó entenderlo, me costó meses de terapia entenderlo de verdad, es que no solo te hace dudar de la realidad, te hace dudar de ti misma, de tu percepción, de tu memoria, de tu juicio. Y cuando ya no te fías de tu propio juicio, ¿a quién recurres? Yo recurrí a Andrés, porque él estaba ahí, porque era el centro de mi vida, porque lo había convertido en el centro de mi vida, o me lo habían convertido, y ya no sabía distinguir entre las dos cosas. En el trabajo empecé a notarme diferente. Los compañeros del ayuntamiento me preguntaban si estaba bien. Me decían que me veían cansada. El jefe de mi departamento, un hombre mayor y burocrático que no solía meterse en nada personal, me llamó un día a su despacho y me preguntó, con algo de incomodidad, si había algún problema que afectara mi rendimiento. Le dije que no, que estaba bien. Me esforcé en estar bien en el trabajo. El trabajo era el único espacio que Andrés no había conseguido colonizar del todo, y yo lo cuidaba como se cuida lo último que te queda de ti misma, aunque no lo formulara así entonces. Llegaba a tiempo, procesaba los expedientes, respondía a los correos, me ponía la máscara de la funcionaria correcta y la llevaba 8 horas, y luego volvía a casa y me la quitaba, y me quedaba con lo que había debajo, que cada vez era menos. El cuerpo empieza a hablar cuando la mente no puede, eso también lo aprendí después. Empecé a tener dolores de cabeza frecuentes, de esos que se instalan detrás de los ojos y no se van con el ibuprofeno. Empecé a dormir mal, a despertarme a las 4 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué. Perdí peso sin proponérmelo. No mucho, 4 o 5 kilos, pero en mi cuerpo se notaba. Fui al médico de cabecera, al centro de salud del barrio, y le dije que me sentía cansada. Me hizo análisis, todo normal. Me dijo que era estrés, que descansara, que hiciera ejercicio. El estrés, la respuesta comodín para todo lo que no se ve. Fue en primavera del segundo año de matrimonio cuando encontré los papeles. Андрес находился в командировках, которые становились все более частыми. В Саламанку, Вальядолид, Мадрид. Я оставалась дома одна. И по какой-то причине, которую мне сложно объяснить, порыв, предчувствие, накопительный эффект 2 лет полуоткрытых папок, я начала поиск. Я искала в ящике его письменного стола, в картонной зеленой папке, которую хранила в шкафу в коридоре, в синей пластиковой папке, которую всегда видела, но никогда не открывала, потому что он говорил, что это рабочая документация. В этой синей пластиковой папке я обнаружила сведения, которые не следовало находить. Я обнаружила копию документации, касающейся нашей квартиры. La leí con cuidado, con esa atención que no le había prestado el día de la notaría, y encontré algo que no recordaba haber firmado. Una cláusula que establecía que en caso de separación, la parte de la hipoteca correspondiente a la aportación inicial, mi aportación, mis ahorros, se computaría como préstamo personal de Andrés hacia mí, no como capital aportado al bien común. Tuve que leerlo 3 veces para entenderlo. Mis ahorros, que yo había puesto como parte de la entrada del piso que era de los dos, estaban documentados como una deuda mía con Andrés. Encontré también, en esa misma carpeta, un documento que no reconocí de inmediato. Era una carta, en papel de una gestoría de Salamanca, que hacía referencia a una cuenta bancaria con un número que no era ninguno de los que yo conocía. Una cuenta a mi nombre completo, mi DNI, de la que yo no sabía absolutamente nada. Me temblaban las manos cuando lo leí, me temblaban de una manera que no podía controlar.
ese temblor involuntario que te recorre los dedos cuando el cuerpo procesa algo que la mente todavía no puede formular. Llamé a Rocío. Hacía meses que no la llamaba de verdad. Había mensajes sueltos, cumpleaños, el cumpleaños de mi madre, nada de sustancia. Pero la llamé, eran las 10 de la noche, y ella cogió al segundo tono y antes de que yo dijera nada, escuchó mi respiración y dijo: «Marisol, ¿qué ha pasado?». Y yo, que llevaba 2 años diciéndome que estaba bien, que era cuestión de adaptarse, que todas las parejas tienen sus cosas, me eché a llorar. Lloré como hacía años que no lloraba, con ese llanto feo y sin control que da vergüenza, y al mismo tiempo es el único honesto. Rocío me escuchó. No dijo, te lo dije. Nunca lo dijo, ni esa noche ni después. Es lo mejor que puedo decir de mi hermana, que cuando más la necesité, no usó lo que sabía para hacerme sentir peor. Me dijo: «Mañana voy para allá». Vino al día siguiente en el primer Albia. Llegó a la estación de León a las 9:30 de la mañana, con una bolsa pequeña, y nos sentamos en una cafetería cerca de la estación. De esas cafeterías de barrio con las tazas grandes y los bollos de mantequilla, y le enseñé los documentos que había fotografiado antes de devolverlos a la carpeta de plástico azul. Rocío los miró en silencio. Los miró mucho tiempo. Luego me dijo: «Necesitas un abogado. Hoy». Le dije que no podía, que si Andrés se enteraba de que había estado buscando en sus cosas, de que había llamado a un abogado. «Marisol», me dijo Rocío, y me cogió las manos sobre la mesa de la cafetería. «Escúchame, lo que me estás describiendo tiene nombre. La cuenta a tu nombre que no conoces, las cláusulas que firmaste sin entenderlas, el dinero que ha desaparecido. Eso no es una cuestión de pareja. Eso es un delito. Un delito». La palabra tardó en aterrizarse. Уже несколько лет я мыслю категориями сложности во взаимодействии, необходимости прилагать усилия. Все союзы требуют усердия. Термин «неправильное деяние» открывал совершенно иную плоскость, отличающуюся по степени серьезности, имеющую иные последствия и иное переживание. Поскольку переживание, которое я испытывал до того, было неопределенным чувством того, кто находится в непрерывном напряжении, то, что я ощутил, когда Росио произнесла «неправильное деяние», было иным. Конкретное и леденящее чувство того, кто осознает, что индивидуум, с которым делит жилище, ложе и официальные документы, намеренно и заблаговременно причинял вред. Заблаговременно. Это слово лишило меня возможности дышать. Это не было упущением. Это не было упущением. Это был замысел. Росио оставалось на 3 дня. 3 дня, за которые Андрес вернулся из своей поездки и обнаружил мою сестру в жилище. И когда в квартире на Ла Паламера царила атмосфера, которую можно было буквально разрезать. Та атмосфера, присущая 3 индивидуумам, обладающим разной информацией и делающим вид, что ее нет. Andrés fue correcto con Rocío, perfectamente correcto, educado, amable, sin ningún filo visible. Eso también me resultó aterrador, su capacidad para no dejar ver nada cuando convenía no dejarlo ver. Me di cuenta de que lo que yo había interpretado durante 2 años como sus malos momentos no eran arrebatos ni pérdidas de control, eran elecciones. Cuando quería era encantador. Cuando quería, era frío. El interruptor era suyo. El último día de la visita de Rocío, mientras Andrés estaba en el trabajo, fui con ella a un despacho de abogados del centro de León, un bufete pequeño, en un entresuelo de la calle Generalísimo, que ahora se llama de otra manera, pero la gente del barrio la sigue llamando así, con 2 abogadas jóvenes y una secretaria mayor que nos hizo esperar en unas sillas de plástico duro. La abogada que nos atendió se llamaba Inés, 30 y pico años, pelo corto, una manera de escuchar que transmitía que lo que decías le importaba, pero no la desbordaba. Le conté lo que sabía. Le enseñé las fotos de los documentos en el móvil. Le hablé de la cuenta a mi nombre, que yo no conocía, de las cláusulas de la escritura,
de los ahorros desaparecidos. Inés tomó notas. Cuando terminé me dijo: lo que describes puede constituir varios delitos: administración desleal, apropiación indebida y posiblemente falsedad documental si se demuestra que esa firma en determinados documentos no es tuya o fue obtenida bajo engaño. Me dijo que necesitaba documentación, extractos bancarios, copias de las escrituras, cualquier papel que pudiera conseguir. Me dijo que no hiciera nada que pudiera alertar a Andrés. Me dijo que volviera cuando tuviera más información. Salí del bufete con las piernas flojas. Rocío me cogió del brazo en la calle. ¿Estás bien?, me preguntó. No, le dije, y era la primera vez en 2 años que respondía a esa pregunta con honestidad. Lo que siguió fue el periodo más agotador de mi vida. No por lo que Andrés me hacía, que seguía igual, el mismo patrón de control y manipulación y pequeñas humillaciones cotidianas, sino por lo que yo estaba haciendo en paralelo, en silencio, con el corazón en un puño constante. Empecé a recopilar documentación. Poco a poco, sin llamar la atención. Fotografiaba papeles cuando Andrés no estaba. Pedía duplicados de documentos en el banco con excusas. Perdí el extracto. Necesito una copia para no sé qué trámite del ayuntamiento. Fui a la entidad bancaria con la que trabajaba personalmente y con mucho cuidado pregunté por la cuenta que había encontrado referenciada en la carta de la gestoría. La gestora me miró extrañada y me dijo que según sus datos yo no tenía ninguna cuenta en esa entidad. Lo que eso significaba era que la cuenta estaba en otro banco, con mi nombre y mi DNI, pero en otro banco. Que alguien la había abierto usándome a mí sin que yo lo supiera. Fui al juzgado de instrucción de León con Inés en septiembre, 1 año y 4 meses después de la boda. Presentamos una denuncia por apropiación indebida y posible falsedad documental. No fui a la Guardia Civil primero. Inés me aconsejó ir directamente al juzgado, dada la naturaleza económica del caso, aunque la Guardia Civil intervino después, cuando el juzgado requirió su apoyo para determinadas diligencias. El día de la denuncia fui al trabajo como cualquier otro día. Procesé expedientes, respondí correos, comí el bocadillo de casa en la sala de descanso. Nadie sabía nada. Volví a casa. Andrés estaba viendo el fútbol. Me preguntó qué había para cenar. Yo dije que quedaban sobras del día anterior, y estuvimos la noche entera en el mismo piso sin que él supiera que esa mañana yo había firmado papeles que iban a cambiar todo. Esa noche tampoco dormí, pero fue un insomnio diferente al de los 2 años anteriores. Menos miedo difuso, más miedo concreto, con forma y nombre y consecuencias. За завесой беспокойства еле заметное, но ощутимое. Что-то, что потребовало времени для осознания, оказалось облегчением. Андрес получил известие о привлечении к ответственности через 3 недели, когда судебная инстанция уведомила его о начале расследования. Он вернулся домой с уведомлением в руке и выражением на лице, которое я никогда прежде не видела. Исчезли все прежние проявления – обаяние, отстраненность, снисходительность, и осталась сущность более обнаженная и более угрожающая. Я не буду вдаваться в подробности того вечера. Могу лишь сказать, что это был первый раз, когда я испытала физический страх. Не психологическое беспокойство предыдущих 2 лет, а страх тела, осознание того, что может произойти в замкнутом пространстве с индивидуумом, чувствующим, что его истинная натура раскрывается. Я связалась с Росио из ванной комнаты, включив воду, чтобы заглушить звуки. Я сообщила ей о необходимости покинуть жилище в тот вечер. Росио связалась с моей матерью. Mi madre, que todavía no entendía bien qué estaba pasando, que aún tenía a Andrés en algún lugar de su cabeza como el yerno correcto, cogió el coche, el Seat Ibiza viejo que había heredado de mi padre y que seguía llevando aunque ya le costaba conducir de noche, y apareció en la puerta de mi bloque a las 11 de la noche. Tengo grabada esa imagen para siempre. El Seat Ibiza gris aparcado en doble fila, con las luces de emergencia puestas, y mi madre bajando con su abrigo azul y su bolso colgado en el brazo como si fuera a comprar el pan. Salí del edificio con una bolsa pequeña que había preparado en silencio. Andrés estaba en el salón. No me dijo nada cuando pasé por delante. Me miró, y en esa mirada había algo que no quiero describir con demasiada precisión,
porque incluso ahora me revuelve el estómago. Subí al Seat Ibiza de mi madre. Ella arrancó sin preguntar nada. Он направился к своей квартире на Крусера, припарковался в общем гараже с привычным запахом масла и влажного бетона, и мы поднялись на лифте, который в тот день чудесным образом работал, в тишине. В квартире моего детства, в комнате, которая была моей в детстве, а затем моя мать переоборудовала ее в швейную, я села на край двуспальной кровати, которую она поставила туда после ремонта. Моя мать принесла мне ромашковый отвар и села рядом. И впервые я рассказала ей все. Абсолютно все. Без утайки, без смягчений, без фраз вроде «ну и хорошее тоже есть» или «не стоит преувеличивать». Моя мать выслушала меня. И когда я закончила, она произнесла нечто неожиданное. «Доченька, мне жаль. Мне жаль, потому что я должна была заметить это раньше». Я не виню ее. Я не винила ее тогда, но ее слова имели значение. Процесс. Судебное разбирательство продлилось почти год. Un año de comparecencias en el juzgado de instrucción, de reuniones con Inés, de papeles y más papeles, de reconstruir con registros bancarios y documentos notariales lo que Andrés había construido durante el tiempo que llevábamos juntos. Lo que fue saliendo era peor de lo que yo había imaginado. La cuenta a mi nombre en otra entidad bancaria llevaba abierta desde antes de nuestra boda. Antes. Alguien, se estableció que había sido Andrés, con documentación que después resultó haber sido manipulada. La había abierto con una copia de mi DNI que había obtenido no sé cómo, en algún momento de los primeros meses de nuestra relación. Por esa cuenta habían pasado cantidades que procedían de operaciones inmobiliarias que yo no conocía y que habían sido declaradas ante Hacienda a mi nombre. Yo era, en los papeles, beneficiaria de dinero del que no sabía nada, contribuyente de una actividad económica que nunca había ejercido. El investigador del juzgado, un funcionario judicial con cara de no haber dormido bien en años, me explicó, con la paciencia de quien lo explica muchas veces, que lo que se estaba configurando era un delito complejo, apropiación indebida, falsedad documental y posiblemente blanqueo en grado de tentativa, dado que las cantidades declaradas a mi nombre procedían de operaciones en las que Andrés había actuado como intermediario en condiciones que el Ministerio Fiscal consideró irregulares. Artículo 252 del Código Penal. Apropiación indebida. Artículo 390. Falsedad documental. Los números de los artículos me los aprendí de memoria. Era mi manera de hacer real algo que seguía pareciéndome imposible. Lo que también fue saliendo, conforme avanzaba la investigación y Inés hablaba con otras partes, era que yo no era la primera, que antes de Rocío había habido otra mujer en Salamanca, una relación de 2 años que había terminado con una denuncia retirada. La mujer había retirado la denuncia. Nunca se supo exactamente por qué, aunque se podían imaginar las presiones. Que el patrón era el mismo, que había un método. Cuando Inés me lo dijo, me quedé sentada en su despacho sin poder hablar durante un buen rato. No de shock, ya había pasado el shock, de una tristeza fría y específica. La tristeza de entender que lo que te había pasado no era el resultado de una desgracia particular ni de tu ingenuidad concreta. Era el resultado de un método aplicado a personas que el que lo aplicaba había elegido con criterio. Llamé a Rocío esa tarde y se lo conté. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. «Lo sé», me dijo al fin. «Yo lo sabía. Por eso no podía explicártelo, porque sabía que no servirte una prueba, sino intentar hacerte ver un patrón que él sabía borrar perfectamente». «¿Por qué retiraste tú la...?» empecé. «Yo no retiré ninguna denuncia», me dijo Rocío. «Yo nunca llegué a denunciar. Me fui antes de que llegara tanto». Una pausa. «Pero me alegro de que tú sí lo hayas hecho». Andrés negó todo. Con la misma eficacia con que lo negaba todo en el piso de La Palomera, lo negó ante el juzgado, ante su abogado defensor, un abogado de Salamanca, bastante bueno, ante todo el que quiso escucharle. Tenía una versión coherente y bien construida de cada irregularidad. La cuenta a mi nombre era un error administrativo del que él no sabía nada. Las cláusulas de la escritura habían sido explicadas y yo las había firmado con pleno conocimiento.
Los ahorros desaparecidos eran gastos del hogar de los que él tenía justificantes. Algunos de los justificantes eran falsos. Eso fue lo que determinó el juzgado después de una pericial contable que duró meses. El juicio oral se celebró en la Audiencia Provincial de León, 16 meses después de la denuncia. Yo declaré como testigo perjudicado. Me senté en el estrado, una silla de madera frente a la sala, con el juez a la izquierda y los abogados enfrente, y Andrés al fondo, con su traje oscuro y su manera de sentarse que nunca perdía la compostura. Y conté lo que sabía, lo que había vivido, lo que había encontrado. Me temblaba la voz al principio, luego dejó de temblarme. Andrés me miró durante toda mi declaración. Yo intenté no mirarle a él, sino al juez o al vacío a la derecha del estrado, pero en un momento, sin quererlo, le miré. Y lo que vi en su cara fue lo mismo que había visto aquella noche en el piso cuando llegó con la notificación judicial. Ese registro sin registros, esa cara de antes de los gestos aprendidos. Aparté la mirada y seguí declarando. La sentencia llegó en primavera. Condena por apropiación indebida, artículo 252 del Código Penal, y falsedad documental. 2 años y 4 meses de prisión, con la posibilidad de suspensión condicional dado que no tenía antecedentes previos. La denuncia retirada en Salamanca no constaba como antecedente. Orden de alejamiento de 100 metros respecto a mí durante 5 años. Obligación de restituir las cantidades apropiadas, que el juez fijó en una cifra que no voy a dar aquí, pero que era significativamente superior a lo que yo había imaginado en un principio. La suspensión condicional se concedió. Andrés no entró en prisión. Eso me costó aceptarlo. Me costó mucho. Inés me explicó la lógica legal. Sin antecedentes, cuantía inferior al umbral que hace obligatoria la pena efectiva, buena conducta durante el proceso. Y yo lo entendí intelectualmente, pero en el cuerpo tardé más en procesarlo. Saber que esa persona estaba fuera, en algún lugar, volvió a Salamanca, eso supe después, con su libertad intacta y una orden de alejamiento que en el fondo era un papel. Pero también, y esto es importante, la sentencia declaraba que lo que había pasado, que estaba documentado, que era real, que no me lo había inventado, que no era mi interpretación distorsionada de la realidad, que no era yo siendo demasiado independiente, o desconfiada, o difícil. Eso importó más de lo que esperaba. La vida después. Han pasado 2 años desde la sentencia. Os lo cuento desde aquí, desde esta vida que estoy reconstruyendo, que es la misma vida de siempre en muchos sentidos y completamente diferente en otros. Sigo trabajando en el ayuntamiento, sigo siendo funcionaria. Mi plaza estaba ahí, esperándome, como esa cosa sólida que es cuando todo lo demás se deshace. Mis compañeros no saben exactamente qué pasó. Saben que hubo una separación difícil, que hubo un proceso judicial, no saben los detalles. Y yo no se los he contado porque no me deben nada, y no les debo nada. Y hay cosas que no necesitan más público que el que ya tienen. El piso de La Palomera se vendió en el marco del proceso de liquidación del matrimonio y la restitución judicial. No me quedé con nada de ese piso. Entre la hipoteca y las deudas y el proceso, empecé de cero, que en términos prácticos significó volver al piso de alquiler. Uno diferente al de antes, en la calle Ramón y Cajal, un segundo con luz por la mañana y una cocina que cabe bien. Lo llené despacio, con cosas mías, elegidas por mí. El Ford Ka sigue ahí, que es casi un milagro mecánico. Con mi madre las cosas son mejores que antes, de una manera que no esperaba. El proceso la cambió. La obligó a mirar cosas que no quería mirar, no solo sobre Andrés, sino sobre los patrones que ella misma había reproducido. Eso lo pienso yo, no se lo he dicho a ella. Ahora me llama más. Me pregunta cómo estoy de verdad, no para que le diga que bien. No siempre sé qué hacer con eso, porque llevo muchos años sin estar acostumbrada, pero lo intento. Con Rocío es complicado. Наша ситуация стала более благоприятной, если сравнивать с предшествующими сложностями. Мы поддерживаем контакт, наши встречи происходят, когда она бывает в Лионе или когда я направляюсь в Мадрид.
Между нами начинается новый этап, который добавляется к предшествующему опыту. Эта история включает аспекты, касающиеся моей роли и ее переживаний, которые сохраняются с течением времени. Тем не менее, наши взаимные эмоции остались неизменными. Я в этом убежден. И, вероятно, в данный момент это является достаточным. Я приступил к занятиям с Кончи 1,5 года назад, посещая ее раз в неделю, по четвергам в 6 вечера, в ее кабинете в районе Хумедо, где стоит фикус с желтеющим листом. Мы проработали множество аспектов. Мой подход к построению жизни на основе принципа «достаточно хорошо». Как чувство уединения сделало меня восприимчивым к человеку, который точно знал, как заполнить эту пустоту. Различие между незнанием и нежеланием знать. Мы также занимались темой прощения, что дается мне особенно тяжело. Прощение не в адрес Андреса. Этого я пока не готов сделать. Возможно, никогда. И Конча подчеркивает отсутствие обязательств в этом вопросе. Речь идет о прощении самой себя. Por haber ignorado las señales. Por haber traicionado a mi hermana. Por haber firmado papeles sin leerlos, por haber cerrado carpetas durante 2 años. No me he perdonado del todo, pero estoy en ello. ¿Por qué cuento esto? Me lo han preguntado. Mi madre me lo preguntó cuando le dije que iba a hablar. Inés me preguntó si era una buena idea desde el punto de vista legal. Lo es. La sentencia es firme. Andrés ya no puede hacerme más daño en los tribunales de lo que ya ha intentado. Alguna amiga me lo ha preguntado, con esa mezcla de preocupación y curiosidad que tiene la gente cuando alguien decide volverse transparente. La respuesta honesta tiene varias partes. La primera parte es la más sencilla, porque si yo hubiera escuchado a alguien contar esta historia hace 4 años, quizás habría leído las señales de manera diferente. Quizás habría abierto las carpetas antes. Quizás no. Quizás habría seguido diciéndome que a mí no me iba a pasar. Pero quizás sí. Вторая часть моего повествования имеет более личный характер. На протяжении 2 лет Андрес прилагал усилия, чтобы убедить меня в ненадежности моего восприятия действительности, внушить, что наблюдаемое мною не соответствует истинному положению вещей, рассказать об этом публично, перед теми, кто готов выслушать. Это самое противоположное тому, что приходит мне на ум. Иными словами, это имело место. Я была свидетелем. Это реальность. Третья часть, и ее озвучивание дается мне с большим трудом, посвящена Россио. Потому что Россио пыталась донести это до меня, но я не придала значения ее словам. И я не могу изменить прошлое. Но я могу стать голосом, озвучивающим это сейчас, чтобы, возможно, кто-то другой услышал это вовремя, прежде чем упустить возможность. Финансовый контроль не всегда проявляется в явной форме. Иногда он принимает облик заботы. Я обо всем позабочусь, не переживай. Порой он выглядит как подарок, как проявление внимания, как вопрос: зачем тебе разбираться в этом, если я сделаю это за нас обоих? Изоляция не всегда означает физическое ограничение. Иногда это замечание о времени вашего возвращения с ужина с подругой. Иногда это создание препятствий для общения, настолько значительных, что вы перестаете его инициировать. Такое воздействие не всегда проявляется в яркой форме. Порой оно настолько незаметно, что субъект сам становится его проводником. Изоляция происходит по собственной воле. Убеждение приходит изнутри. Завершение процессов осуществляется самостоятельно. Это наиболее сложная часть для изложения и при этом самая значимая. Меня зовут Марисоль Фуэнтес Калабрия. Мне 37 лет. Я являюсь штатным сотрудником городской администрации Лиона. Проживаю на 2-м этаже, где утром достаточно освещения. В моем распоряжении автомобиль Ford Ka, который запускается с 3-й попытки. И я, со всем, что это подразумевает, восстанавливаю пространство, это прекрасно. Пространство, я этого достойна. Движение происходит неспешно, но оно есть.